Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Lección 8. Comentario. Las lecciones siguen una secuencia discernible a medida que uno continúa leyéndolas y practicándolas. Jesús empieza con ideas y declaraciones simples con respecto a nuestra forma de percibir el mundo. A continuación, pasa rápidamente a cómo percibimos nuestros pensamientos y, empezando en la lección 8, desarrolla mucho más claramente la conexión específica de causa y efecto entre nuestros pensamientos y el mundo. Aquí, por primera vez en el libro de ejercicios, habla de la irrealidad del mundo. También introduce la idea de proyección, un principio que estaba implicado en las primeras 7 lecciones, pero que será identificado con claridad en las lecciones siguientes. Hasta este punto, Jesús nos ha estado diciendo que lo que vemos no tiene significado porque lo que vemos viene de lo que pensamos. Y lo que pensamos en nuestra mente del ego no tiene significado porque niega el verdadero significado. Esto no había sido explicado con claridad en las lecciones que hemos visto hasta ahora, aunque lo hemos comentado, pero ciertamente estaba implícito y se expondrá más explícitamente en las lecciones siguientes. Párrafo 1. Esta idea es, obviamente, la razón de que veas únicamente el pasado. Comentario. La lección 7, solo veo el pasado, introdujo la idea de que todo lo que percibimos carece de sentido porque se basa en nuestros pensamientos del pasado. En la lección 8, Jesús continúa y extiende su comentario sobre el tiempo y el pasado. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. No es que simplemente veamos el pasado, que fue el tema de la lección 7, sino que solo vemos el pasado porque solo pensamos el pasado. Aquí Jesús está introduciendo la idea de que lo que vemos fuera proviene de lo que pensamos dentro, un tema importante del texto. La proyección da lugar a la percepción. Texto 13, capítulo 5, párrafo 3.5. Texto 21, introducción, párrafo 1.1. Lo que creamos y hayamos hecho real con respecto a nosotros mismos dentro, ya sea como hijos del ego o como hijos de Dios, se reflejará directamente en lo que percibamos fuera, porque lo interno y lo externo son lo mismo. Esto es una variante del principio esencial de un curso de milagros, de que las ideas no abandonan su fuente. Volveremos más adelante a este importantísimo tema. Que mi mente solo está preocupada con pensamientos del pasado es, por supuesto, la razón por la que solo veo el pasado. Párrafos 1.1. Aunque aquí no se declara con claridad, está claramente implicado el principio de que lo que vemos viene de lo que pensamos. Esta es la razón por la que, párrafo 1.2, en realidad nadie ve nada. Comentario. Esta es otra de esas afirmaciones que, cuando empiezas a leer el texto y hacer las lecciones, tu mente tenderá a pasar por alto, porque en realidad no quieres aceptar lo que Jesús está diciendo. Él lo dice literalmente. En realidad nadie ve nada. Párrafo 1.3. Lo único que ve son sus propios pensamientos proyectados afuera. Comentario. En el texto hay muchos pasajes y también un par de ellos en el libro de ejercicios, en los que Jesús explica que los ojos del cuerpo no ven, tal como el cuerpo no piensa, siente, oye, ni hace nada. Simplemente hace lo que la mente le dice que haga. Por ejemplo, en el texto 28, capítulo 5, párrafos 5, 3, 8 y capítulo 6, párrafo 2, 1, 9. En el Manual para los Maestros 83343.
entonces podemos pensar en el cuerpo como una simple marioneta o robot que lleva a cabo los dictados de su maestro. Por eso no vemos nada. Lo único que vemos, y básicamente este ver debería ir entre comillas, es una proyección de lo que hemos estado pensando. Y como hemos visto, lo que hemos estado pensando al escuchar al ego es simplemente nada. Párrafo 1.4. El hecho de que la mente esté absorbida por el pasado es la causa del concepto erróneo acerca del tiempo de que adolece tu visión. Comentario. En el preludio, así como en el comentario de la introducción al libro de ejercicios, mencioné que una manera de entender el tiempo, tal como lo conocemos, es decir, como lineal, pasado, presente y futuro, es verlo exclusivamente como un reflejo o sombra del sistema de pensamiento del ego, de pecado, culpa y miedo. Cuando elegimos nuestra individualidad frente a la unidad del Espíritu Santo y después tratamos de preservar esta identidad individual, el ego hace que construyamos su sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo. Renunciando a esta importante dinámica, el pecado dice que hemos pecado contra Dios en el pasado. Experimentamos culpabilidad por lo que hemos hecho en lo que el ego llama presente. Y como la culpa siempre exige castigo, a continuación sentimos miedo del castigo de Dios que creemos merecer. El miedo al castigo, por supuesto, apunta al futuro. Si mantienes en mente esta trinidad impía de pecado pasado, culpa presente y miedo futuro, al leer este primer párrafo tendrá mucho más sentido. Cuando miramos afuera, vemos un mundo regido por el tiempo. Es, por supuesto, también un mundo de espacio y tiempo, como el texto los describe. Son los lados opuestos del mismo error. Texto 26, capítulo 8, párrafos 1, 3, 5. Así, todo lo que vemos fuera lo vemos en términos del pasado porque lo vemos a través de la lente de nuestra identidad individual. Esta identidad está enraizada en el pecado, en la creencia de que nos hemos separado de Dios y ahora existimos como entidades separadas. Como creemos estar en guerra con Dios, un tema que se desarrollará más adelante, también debemos creer que estamos en guerra con todos los demás. En consecuencia, en nuestro mundo, cada percepción está orientada hacia lidiar con este asunto del deseo de ser especial. ¿Quién será la persona especial que ganará y quién la persona especial que perderá? Cuando esto se expresa directamente, es odio especial. Cuando se esconde, es amor especial. Además, el especialismo está enraizado en la noción que el ego tiene del tiempo, que una vez más viene de la creencia en el pecado, la culpa y el miedo. Así, el especialismo no puede no estar enraizado en el pasado. El error conceptual con respecto al tiempo es que este es real, que hay un pasado, un presente y un futuro, y que el presente y el futuro están causados directamente por el pasado. Así, lo que somos hoy se debe a nuestro pasado. Asimismo, el futuro solo será una extensión del presente del ego. Párrafo 1.5. Tu mente no puede captar el presente, que es el único tiempo que hay. Comentario. El presente del ego no es este presente, al que un curso de milagros se refiere como el instante santo, puesto que esta experiencia no está enraizada en el tiempo, tampoco está enraizada en el pecado, la culpa y el miedo. Está enraizada en la presencia, en la mente correcta del Espíritu Santo, en la que la visión, no basada en el pasado y ciertamente tampoco en ser especial, se convierte en el medio por el que el amor nos guía desde adentro.
Párrafo 1.6. Por consiguiente, tu mente no puede entender el tiempo y de hecho no puede entender nada. Comentario. Esto se debe a que todo lo que pensamos que entendemos está enraizado en la aparente realidad del mundo espacial y temporal. Mientras nos identifiquemos a nosotros mismos como individuos separados y autónomos, debemos crear en la totalidad el sistema de pensamiento del ego. Por lo tanto, todo lo que percibimos será una sombra de su pensamiento ilusorio de separación, lo que significa que no entenderemos nada. Párrafo 2.1. El único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es que no está aquí. Comentario. Esta es otra de esas líneas a las que, si le prestas atención con cuidado, deberías hacer que te subieras por las paredes. Si eres una criatura del pasado y no hay pasado, entonces esto debe significar que tú no existes. En el recuerdo del presente, que abre el capítulo 28 del texto, viene la frase: hace mucho que este mundo desapareció. Texto 28, capítulo 1, párrafos 1-6. Si esto es cierto, significa que tú también desapareciste hace mucho. Esto nos obliga a preguntar: ¿quién es el tú? ¿Quién es el tú que tú crees que está leyendo estas palabras? O en las palabras de Jesús en el texto: ¿quién es el tú que vive en este mundo? Texto 4, capítulo 2, párrafo 118. En otras palabras, la existencia es literalmente una fabricación, y si prestases mucha atención a ese pensamiento, te sentirías aterrorizado. Si no lo estás, se debe a que no le estás prestando mucha atención. Esa declaración, como la lección 8, está diciendo literalmente que tú no existes. Esto explicaría, como hemos mencionado antes, por qué hacer este libro de ejercicios con cuidado y con diligencia debería ponerte extremadamente ansioso, aunque no estés seguro de dónde viene la ansiedad. Hay una parte de ti que reconoce lo que esto está diciendo, aunque una vez más, el lenguaje es simple y no parece tener el mismo peso metafísico que encontramos en el texto. Por esto te olvidas de las lecciones, no quieres hacerlas y tiendes a pasarlas por alto y a enfocarte solo en sus aspectos más superficiales. Párrafo 2.2. Pensar acerca del pasado, por lo tanto, es pensar en ilusiones. Comentario. Pensar acerca del pasado es pensar en ilusiones. Detente por un momento mientras haces esta lección y considera que prácticamente cada uno de los pensamientos que tienes a lo largo del día está basado en el pasado, tanto si se trata de algo tan común como tomarte una taza de café o de algo que parecería mucho más importante. Los pensamientos sobre una situación, una relación, tu cuerpo o cualquier otra cosa, todos ellos se refieren al pasado. Y deben hacerlo porque el pasado no es nada más que la sombra del pecado y el pecado es separación. Mientras creas que eres una entidad separada, debes creer en la realidad del pecado y por lo tanto del tiempo. Párrafo 2, 3, 4. Muy pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el futuro. De hecho, la mente está en blanco al hacer eso, ya que en realidad no está pensando en nada. Comentario. Esta declaración es la base de otra que solemos decir con frecuencia en los talleres y clases. Los pensamientos que pensamos no son nuestros pensamientos reales. Si no son nuestros pensamientos reales, no existen. Y la consecuencia es que, puesto que nos hemos identificado con nuestros pensamientos, nosotros tampoco existimos. La mente está en blanco al hacer eso
ya que en realidad no está pensando en nada. No es solo que nuestra existencia sea una ilusión, ciertamente, toda existencia es una ilusión, puesto que está en contraste con la realidad de ser. Se puede encontrar un comentario sobre esta distinción en el texto 4, capítulo 7, párrafos 4-5. Párrafo 3.1. El propósito de los ejercicios de hoy es comenzar a entrenar tu mente a reconocer cuando no está realmente pensando en absoluto. Comentario. A partir de declaraciones como esta, así como de muchas otras, queda claro que el propósito de Jesús en estas lecciones es entrenar nuestras mentes. Aquí, específicamente, se enfoca en la idea de pensar, en hacer que nos demos cuenta de que en realidad no estamos pensando en absoluto. Tomaremos conciencia de esto, reconociendo hasta qué punto nuestros pensamientos están enraizados en el pasado o, aunque este no es el punto de esta lección, hasta qué punto están enraizados en el miedo al futuro. Nos preocupamos por lo que va a ocurrir, tanto si estamos hablando de los próximos 5 minutos como de los próximos 5 años, porque estos pensamientos de preocupación por el futuro están enraizados en nuestra preocupación por los pensamientos del pasado. Párrafo 3.2. Mientras tu mente siga absorbida con ideas sin contenido, la verdad permanecerá bloqueada. Comentario. Esta idea se irá desarrollando a medida que avancemos. El propósito de las ideas sin contenido y de aferrarnos al pasado es bloquear la verdad. El propósito sigue siendo uno de los temas centrales de un curso de milagros y Jesús hace énfasis en él repetidamente como el medio para entender el sistema de pensamiento del ego, tal como se ve, por ejemplo, en su introducción a las leyes del caos. Texto 23, capítulo 2, párrafo 1.1.5. Esta es, por tanto, otra declaración importante que nuestras mentes podrían pasar por alto, porque revela cuál es la motivación para aferrarnos a ideas sin contenido, tanto si se trata de preocupaciones por el pasado, temores con respecto al futuro o sentimientos de culpa en el presente. Todas ellas son intentos cuyo propósito es mantener oculta la verdad de nuestra identidad de Cristo. Párrafo 3.3. Reconocer que tu mente ha estado simplemente en blanco, en vez de seguir creyendo que está llena de ideas reales, es el primer paso en el proceso de allanar el camino a la visión. Comentario. Como ocurre a lo largo de los 3 libros de un curso de milagros, Jesús se enfoca en hacer que despejemos los obstáculos que nos impiden experimentar la presencia del amor. Texto, introducción, párrafo 1.7. Estos obstáculos son el problema. No nos tenemos que preocupar por lo que Jesús o la verdad hacen, pero tenemos que mantenernos vigilantes con respecto a lo que hace el ego. Por lo tanto, es muy importante entender que, al mantener ideas sin contenido, nuestras mentes están en blanco porque dichas ideas son sobre el pasado. Esto inicia el proceso de abrir la puerta a la verdadera percepción, la visión de verdadero perdón que nos conduce a la verdad. Párrafo 4.1.3. Los ejercicios de hoy deben hacerse con los ojos cerrados. Esto se debe a que en realidad no puedes ver nada y es más fácil reconocer que por muy vívidamente que puedas visualizar un pensamiento, no estás viendo nada. Con el mayor desapego que puedas, escudriña tu mente durante el habitual minuto más o menos, tomando simplemente nota de los pensamientos que allí encuentres. Comentario. Algunos de los primeros ejercicios nos piden que tengamos los ojos abiertos. El punto aquí
Y también más adelante es que no hay diferencia entre lo que vemos y lo que pensamos. Son lo mismo. Aquí Jesús no está hablando de lo percibido externamente, sino que se enfoca en lo que estamos pensando. Volvemos a ver que pone énfasis en no hacer especial ninguno de los pensamientos, ni más ni menos importante que cualquier otro. La lección pasa ahora a nuestros pensamientos específicos. Párrafo 4.453. Identifica cada uno de ellos por la figura central o el tema de que se trate y luego pasa al siguiente. Da inicio a la sesión de práctica diciendo: parece que estoy pensando en. Luego describe detalladamente cada uno de tus pensamientos. Por ejemplo, parece que estoy pensando en nombre de la persona, en nombre del objeto, en nombre de la emoción. Y así sucesivamente, concluyendo al final del periodo de búsqueda mental con: pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Comentario. Así es como se nos pide que practiquemos el aspecto central del proceso de perdón. Llevar lo específico de nuestras ilusiones a la verdad inespecífica del Espíritu Santo, expresada aquí en la declaración: pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Párrafo 6. Esto puede hacerse 4 o 5 veces en el transcurso del día, más o menos, que te resulte irritante. Si te resulta difícil, 3 o 4 veces será suficiente. No obstante, tal vez te ayude a incluir la irritación o cualquier emoción que la idea de hoy pueda suscitar en la búsqueda mental en sí. Comentario. Este es otro maravilloso ejemplo de cómo Jesús, al mismo tiempo que nos inspira con amabilidad y paciencia, usa nuestra resistencia como parte de la sanación. Como dice en el texto, en el contexto del especialismo, esta es la percepción benévola que el Espíritu Santo tiene del deseo de ser especial, valerse de lo que tú hiciste para sanar en vez de para hacer daño. Texto 25, capítulo 6, párrafo 4.1. Incluso nuestra irritación puede servir al propósito de perdón del Espíritu Santo si le dejamos que nos ayude. Del libro Viaje a través del libro de ejercicios de un curso de milagros por el Dr. Kenneth Wapnick.